Muy buenas tardes, ingeniera. Voy a explicar cómo voy a desarrollar la práctica de análisis de carne. En este caso yo voy a demostrar cómo voy a realizar la práctica de la carne de pollo. Como sabemos, el pollo es obtenido del animal ya faenado y eliminado sus vísceras. Para esta práctica voy a necesitar de un pedazo de carne. A este pedazo de carne tengo que dividirlo en dos partes. ¿Para qué? Para llamar tratamiento 1 y tratamiento 2. El tratamiento 1 lo vamos a poner en la refri y el tratamiento 2 lo vamos a mantener a temperatura ambiente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un análisis y hacer un seguimiento por una semana para determinar los cambios que se producen y transformaciones tanto en la carne que está en la refri y la carne que se ha mantenido a temperatura ambiente. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta práctica? Es comparar el tiempo de descomposición y cambios que ocurren en el corte de la carne. En este caso sería en los dos tratamientos que estamos haciendo y comparar y ver cuál es el resultado después de una semana. Antes de esto tenemos que tener en cuenta que antes de someterlo al tratamiento de guardar en la refri y el tratamiento de mantenerlos a temperatura ambiente, tenemos que tomar en cuenta sus cambios, sus factores y cómo tenemos la carne. Para ello tenemos que anotar su color, su peso, su forma, ver en qué tipo de carne tenemos, si está en una PCD o una PSD. Entonces, para ello tenemos que ayudarnos de una libreta donde vamos a ir haciendo controles cronológicos. Puede ser un lapso de 24 horas o podemos hacerlo por 3 horas, dependiendo de nosotros cómo dispongamos de nuestro tiempo. Así que vamos. Como podemos observar, aquí tenemos la carne donde vamos a realizar los dos cortes o vamos a extraer dos pedacitos para hacer los dos tratamientos. Tenemos una balanza que nos va a permitir pesar y tener el peso exacto con precisión. Además de realizamos una hoja de seguimiento para los dos tratamientos, tratamiento 1 y tratamiento 2, tratamiento con refrigeración y tratamiento a temperatura ambiente. ¿Qué vamos a evaluar? Como tenemos aquí, tenemos el color, el olor, la textura, su sabor, su firmeza externa, su firmeza interna, el peso y su tamaño. Para su tamaño tenemos que ayudarnos de una regla. Listo, continuamos. En este momento ya he hecho los dos pedacitos de carne y vamos a procederlos a pesar. Colocamos en la balanza una vez que esté encerada y podemos ver que tiene 38 gramos. Va a ser su peso inicial. Vamos a pesar el otro pedazo de carne y tiene que tener el mismo peso para poder hacer la comparación. Y podemos ver también que tiene 38 gramos. A estos dos pedazos de carne que tenemos aquí los vamos a colocar en dos fundas de papel plástico. Tienen que ser transparentes para poder notar los cambios que ocurren. Antes de ingresar a las fundas tenemos que hacer el análisis, que como es su color. Podemos observar que es de un amarillo opaco, muy característico de la carne de pollo. Vamos a olerlo. Tiene un sabor agradable, un saborcito a carne. La textura podemos ver, es una textura firme, no está ni muy suave ni muy dura, una textura firme. El sabor, su sabor no es ni feo, un sabor agradable. La firmeza externa, su parte externa es dura y la firmeza interna, podemos ver aquí si hacemos así, también está casi firme, por no decir dura. Su peso ya tenemos que es 38 gramos y su tamaño, vamos a medir su tamaño. Procedemos a medir, ponemos en cero la parte superior y completamos. Tenemos un valor de 8 centímetros. Asimismo lo hacemos con el otro tratamiento. Este es en el segundo tratamiento y colocamos desde la parte inicial y tenemos un promedio de 6.5 centímetros. Bueno, una vez realizado el pesaje, el corte y analizado sus características, procedemos a ponerlas en las fundas. Una vez llenada la hoja de seguimiento, procedemos a numerar nuestros tratamientos.
Bueno, como podemos observar, ya los he marcado. Tenemos el tratamiento 1 que va a ir a refrigeración y el tratamiento 2 va a ir a temperatura ambiente. Estos dos tratamientos vamos a comparar el tiempo de descomposición, qué cambios ocurre, si es que existe presencia de agua, si es que las carnes se han deshidratado, su peso. Vamos a ver si es que existe presencia de hongos o algún patógeno en la carne que está a temperatura ambiente. En fin, son innumerables parámetros de calidad o de control que tenemos que realizar y vamos a ir desarrollando en nuestro informe. Muchas gracias, Inge, por su atención. Buenas noches, ingeniera. Vamos a ver cómo ha transcurrido nuestra práctica en el día número 4, donde ya podemos observar los diferentes cambios físicos, internos, externos, que se han producido en los dos tratamientos, tanto en el tratamiento 1, que era el de congelación, y en el tratamiento 2, que era temperatura ambiente. Ya podemos notar físicamente cambios en su estructura, como una coloración verdosa, presencia de líquido y un mal olor. Vamos. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos nuestra hoja de seguimiento, donde hemos analizado todos los parámetros desde el día 1, día 2, día 3 y este es el último día. Aquí tenemos los dos tratamientos. Como les decía, ya tenemos presencia de un olor a putrefacción del tratamiento 2. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente al día número 4. Como podemos observar, tenemos un peso de 40 gramos. El peso se ha mantenido en los tres tratamientos anteriores, entonces marcamos 40 gramos. Vamos a medir. En la medición nos da un diámetro de 8 centímetros de largo. Como podemos observar, esta carne de pollo tiene una textura firme. En la parte interna, asimismo aplastándole, está un poquito ya suave. Tiene un color característico amarillo a la carne de pollo. Vamos con el tratamiento número 2, que era el que lo dejamos a temperatura ambiente. Físicamente ya podemos notar diferentes cambios. Como podemos ver, tenemos presencia de líquidos. Tenemos un olor desagradable, muy característico de una carne ya descompuesta. Como podemos observar, ya se puede evidenciar que numerosas bacterias han proliferado, porque ya ha pasado 4 días a temperatura ambiente. Por ello su textura es más blanda, tiene un color amarillento verdoso y presencia de líquido, un olor bien desagradable. Puedo decir que estas carnes, al mantenerlas a temperatura ambiente, es muy propenso que pueda existir proliferación de Escherichia coli y Salmonella, que ellas proliferan sin que nos demos cuenta, produciendo riesgos para nuestra salud. Por ejemplo, esta carne, al consumirla, podemos correr el riesgo de intoxicarnos, ya que es una carne que ya está en su estado de putrefacción. Por eso, vuelvo a repetir que al momento de descongelar las carnes se debe tomar en cuenta esto y tener mucho cuidado, porque se puede obtener, al dejar una carne, sacarla del congelador y dejarla a temperatura ambiente, se puede tener un jugoso cóctel de microorganismos. Como podemos observar, aquí tenemos presencia de líquidos. Tenemos una textura viscosa, una textura que se puede, si es que meteríamos las manos, esta se nos pega. Esto es un signo característico de que las bacterias han comenzado ya a multiplicarse sobre la superficie del pedacito de carne que nosotros hemos cogido para hacer nuestra experimentación. Podemos observar, antes ya le introduje mi mano y en la superficie, su superficie está pegajosa y un olor desagradable. Esto vamos a ir anotando en nuestro registro.
Una vez que anotamos en nuestro registro, tenemos aquí los dos tratamientos. Como podemos observar, el de refrigeración, la carne se ha conservado muy bien a buenas temperaturas. Cabe señalar que la temperatura idónea para que una carne se mantenga en buen estado es de 4.4 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Como el tratamiento 2 era temperatura ambiente, más o menos de 26 grados centígrados, podemos notar que ha habido proliferación de bacterias. Incluso existen unas partes blancas que ya se podría decir que hay hasta mohos. Y como podemos ver, la carne ha sacado todos sus jugos. Y producto de esto es el mal olor desagradable que al momento de consumir, ingerir una carne, esta carne nos va a producir enfermedades o nos puede intoxicar. Una recomendación que les daríamos como grupo sería que todas las carnes deberíamos congelarlas desde cuando se las compra. Y para su descongelación, no dejarla de un día a otro descongelar, porque así como les decía, podemos obtener al día siguiente un jugoso caldo de cultivos de microorganismos. Por eso se aconseja descongelarla en el microondas o descongelarla abriendo la llave a chorro continuo para que todas las partículas se vayan descongelando y toda la cristalización del hielo que se produce en la parte interna y externa vaya degradándose. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Este ha sido el tratamiento de la carne de pollo en 4 días. El tratamiento 1 a refrigeración y el tratamiento 2 a temperatura ambiente. Muchas gracias.